No, sí, el feminismo contribuye muchísimo a la sociedad, como por ejemplo cuando pedían la libertad de la asesina Nair Galarza, que asesinó a su pareja de 2 balazos y un plan premeditado. ¿O qué tal cuando no solo justificaron el asesinato de parte de 2 feministas hacia un niño de 5 años, sino que además las asesinas eran feministas declaradas y unas activistas pues muy activas? ¿O qué tal la feminista inglesa que sugiere meter a los hombres en campos de concentración y que solo sirvan para embarazar mujeres como sementales? Eso no lo dice un hombre, jamás. Ni tampoco un hombre justificaría el quitarle la vida a un niño de 5 años. ¿Qué tal la feminista Valeria Solanas, una de las feministas que hizo un manifiesto SCUM, que todavía en las marchas se ven en las pancartas algunas de sus frases? Esta famosa feminista que ahora es un estándar a seguir por muchas feministas radicales, y dirás, son pocas, no, son un montón las feministas radicales, aunque no se declaren radicales, actúan como radicales. Esta feminista proponía eliminar todo el género masculino. Y dirás, eso quedó en el pasado, pero no, actualmente hay muchísimas feministas que lo dicen, no una, cientos o miles o cientos de miles. Pero hoy, ¿sabían que la médula ósea se puede convertir en esperma? ¿Qué quiere decir? Que puedes embarazarte de ti misma. Entonces, prácticamente, estaríamos eliminando a la especie masculina. Literalmente hablando, no los necesitamos. Lo peor es que destilan odio, pero ni siquiera se educan para poder destilarlo bien. ¿O qué tal si nos vamos un poquito más al pasado, a la primera ola, la mal llamada primera ola de las sufragistas? Olive Warry, entre muchas más, quemaban edificios completos, dañaban propiedades privadas, golpeaban a hombres inocentes, que decían y se justificaban después diciendo, es que no sabíamos que era inocente, creíamos que se trataba de tal o cual político. Y claro, cuando eran encarceladas como esta tipa y muchas más, pues salían impunes. Es decir, nomás hacían huelga de hambre y por ser mujeres, pues eso es discriminación. A los hombres no les hacen este favor, no tienen esta consideración para los hombres. Y a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres las dejaban ir cuando hacían huelga de hambre. O nos vamos a la primera sufragista importante, Emmeline Pankhurst, quien junto con su esposo Richard Pankhurst fundaron la Liga del Sufragio Femenino. Fíjate bien, el hombre y la mujer juntos. Cuando su esposo falleció, todo comenzó a cambiar y se radicalizó. Se hicieron violentas, tal como ahora, y se justificaban con iconoclasia, lucha por mis derechos, cuando ya desde siempre han tenido ventajas y beneficios las mujeres. Y no solo eso, cada que las metían a la cárcel tenían esta ventaja. Ellas hacían huelga de hambre, incluso las autoridades trataban de alimentarlas con sondas, ellas se quejaban como si estuvieran torturándolas, pero ¿qué esperaban que hicieran? ¿Dejarlas morir? La sociedad se hubiera indignado tanto que entonces las autoridades hubieran tenido que pagar las consecuencias, ¿o qué? O dejarlas ir. Entonces teníamos aquí una encrucijada. Las mujeres hacían un delito, cometían el delito que querían y podían salir impunes cuando quisieran. Eso está mal. Eso no es una consideración que está dispuesta o disponible para los hombres. ¿Por qué para las mujeres? Y eso es discriminación. Eso no es igualdad. Imagínate entonces en todos los casos, bueno, yo mato a alguien, después me meten a la cárcel, hago una huelga de hambre y me dejan ir. Y entonces, si yo no como y no me quieren dejar ir, me alimentan a la fuerza y lo expongo como si me estuvieran torturando. Es lo que hacían y es lo que están haciendo ahora con el aborto. Es que si no nos dejan abortar legalmente, lo vamos a hacer a escondidas. Igual la alimentación por sondas no era obligatoria. Ellas tenían la opción de alimentarse, pero no lo hacían. Y como eran mujeres, les daban esa impunidad, esa consideración y las dejaban ir. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. Dicen, no, es que si no nos dan aborto legal, pues vamos a ir. Güey, tiene la opción de no tener relaciones sexuales, de cuidarse responsablemente, de hacerse una cirugía. Pero no, claro, se tiene que hacer su voluntad o si no, se van a autodañar. Y tenemos que acceder todas a sus peticiones. Esto lo hacen plan con maña desde hace décadas, desde hace siglos y seguimos cayendo en su trampa. Y tal como hacían hace siglos, una mujer que no pensaba como ellas o que tenía criterio propio, tal como pasó con Sylvia Pankhurst, que era la hija menor de Emmeline Pankhurst, que fue expulsada de la Liga de las Mujeres, de la Liga del Sufragio Femenino, fue expulsada porque no obedecía órdenes sin cuestionarlas. Ella misma lo escribió en el movimiento sufragista, en su libro de 1913, y decía que Christabel le dijo
Tú tienes tus propias ideas. Nosotras no queremos eso. Queremos que todas nuestras mujeres reciban instrucciones y marchen en fila como un ejército. Y es lo que quieren ahora. Gente que no cuestione, que sigan instrucciones como soldados sin cuestionar, aunque sean incoherentes e irracionales. Y lo están haciendo. ¿En qué beneficia una ideología así? Quieren borregos nada más que sigan las órdenes. Esto ya no es un movimiento político exactamente, es una secta, una ideología que quiere soldados obedientes, que no cuestionen las órdenes y hagan lo que se les indique, que no tengan criterio ni ideas propias. Por eso cuando una mujer no piensa como ustedes, le llaman misógina, la critican, le dicen que busca aprobación masculina, etcétera, etcétera. Como no tienen argumentos en contra, pues lo que hacen es descalificarla y hacerla sentir mal. ¿Eso qué es? Eso es anular la libertad por completo. Un movimiento así no es digno de llamarse revolucionario para nada. Están esclavizando a las mujeres, truncando su libertad de expresión y su libertad de pensamiento. Las mujeres deben de ser tratadas como personas, no como esclavas ni como si tuvieran una discapacidad. Y ahora, si me voy más lejos, están discriminando a las feministas cuando pelean por igualdad de salarios, por ejemplo, en el fútbol masculino y en otras actividades donde el hombre es mucho mejor. Ya se está logrando que ganen lo mismo, a pesar de que producen hasta 10 veces menos. Incluso a costa del salario de los hombres, del salario que sí ganan merecidamente los hombres. Esto ya se logró en Noruega, en España, en Dinamarca y en Estados Unidos, y no sé si en más países. Es decir, la selección femenina de fútbol gana lo mismo que la selección masculina, pero sin embargo generan hasta 10 veces menos. Eso es una injusticia y le quitan parte del salario a los hombres para dárselo a las mujeres. ¿En dónde se puede ver la igualdad en esto? Es discriminación pura por género.